Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Creo que hemos perdido la costumbre de estar todos juntos reunidos, pero es una bendición poder verlos nuevamente y poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo quiero en esta mañana, antes de comenzar, pedir, interceder para que Dios obre en nuestra mente y en nuestro corazón por medio de su palabra. Así que yo te invito, cierra los ojos porque seguramente Dios tiene una palabra para ti durante los próximos minutos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Señor, nos presentamos delante de ti, Dios, con nuestra mente y con nuestro corazón. Lo ofrecemos delante de ti, Señor, para que tú hagas como tú quieras, Señor. Espíritu Santo, te pedimos, guíanos como tú quieras, como tú deseas. Abre nuestra mente y nuestro corazón. Te lo pedimos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las cosas interesantes que tiene el Génesis es que narra la creación. ¿Cómo fue creada la tierra? ¿Cómo fue creado lo que existe de lo que no existe? Y hay muchas dudas y mucho conflicto porque en algún punto se dice que la ciencia se pelea con la fe. Y resulta que no es así. La ciencia corrobora la fe. La ciencia explica la grandeza de Dios. Y hay dos cosas interesantes en la narrativa del Génesis, específicamente cuando Dios crea al hombre. Y una de las cosas principalmente es que tenemos intelecto. Dios nos hizo diferentes a toda la creación. Cuando Dios nos creó, dijo una palabra especial y dijo, y era bueno en gran manera. El resto de la creación dijo, y era bueno, y era bueno, y era bueno, pero al hombre dijo, era bueno en gran manera. Dios hizo al hombre con intelecto, le dio capacidad, le dio voluntad, le dio emociones, conciencia moral. Porque hay una característica y es que nos creó a su imagen y semejanza. Esa es la primera cosa. Y la segunda cosa es que Dios nos hizo responsables de su creación. ¿Para qué fue creada la creación? ¿Para qué Dios creó? Para su gloria. La palabra dice que para el Hijo, es decir, todo existe por Él y para Él, para Jesucristo. Pero también Dios hizo la creación para que nosotros estuviéramos en ella. Es decir, Dios hizo la creación para Jesucristo, pero útil a nosotros. Por esa razón es que usted puede encontrar que en el sistema solar del cual nosotros somos parte, estamos en el lugar exacto, en el momento exacto, con la rotación exacta, la distancia exacta del sol, porque Dios creó la tierra útil para que el ser humano pueda vivir en ella y pueda crear y hacer y obedecer el mandato cultural. Y la ciencia todavía sigue explicando la grandeza de Dios. Y Génesis 1:28 da la razón del mandato cultural. Eso es a lo que nosotros llamamos el mandato cultural. Y Génesis 1:28 nos dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread sobre los peces. Ese fue el mandato cultural. Y para aquellos que quizás están estudiando en la escuela de cosmovisión pueden recordar eso, que ese es el mandato cultural que Dios nos dio. Pero luego también nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, nos dio un mandato que es la gran comisión. En Mateo 28, que dice, id y haced discípulos. Entonces tenemos allí el mandato cultural, es decir, de cultivar, de hacer cultura. Fíjense, cultura viene de cultivar. Cultura viene de cultivar. Y esa es una de las razones por la cual nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, a lo largo de este tiempo y de estos próximos minutos, voy a tratar de explicar cómo se combina eso, cómo nosotros tenemos relación con la cultura, cómo nosotros tenemos relación con el llamado que nos hizo Dios. Por mucho tiempo, por muchos siglos, la iglesia se ha desconectado de la cultura. Pero durante los próximos minutos quiero unir un poco más y que podamos comprender la grandeza que Dios tiene en el mandato cultural. Y quiero que vayamos a Colosenses 3:23. Para aquellos que tienen Biblia, vamos a leer muchos pasajes, así que no se preocupe, yo puedo pasárselos a ustedes, en el caso de la iglesia, puedo pasárselos por vía WhatsApp, y en el caso de los que nos están viendo, pues lo van a tener allí en pantalla. Entonces tenemos los dos mandatos, la gran comisión y el mandato cultural. Nosotros en la iglesia generalmente hablamos fuertemente de la gran comisión, y la gran comisión es ir y hacer discípulos.
Estamos claros en eso, ¿verdad que sí? Amén. Pero a veces no tenemos claro el mandato cultural, porque nosotros perdimos la pista de qué fue lo que nos dio Dios y qué nos mandó a hacer. ¿Ok? Mire lo que dice Colosenses 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. ¿Qué nos quiere decir el Señor con esto? Que no solamente en la iglesia, no solamente el domingo, no solamente en la reunión de discipulado, sino que todo lo que existe está hecho y creado por Él y para Él. Y Él quiere que todo lo que hagamos nosotros sea para su gloria y su honra, porque todo existe por Él y para Él. Amén. Entonces nosotros vamos a ver qué tiene de relación o cómo se relaciona nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria con Jesucristo. Porque a veces parece que nuestra mente divide nuestra vida. Divide una parte en la que nosotros hacemos nuestro matutino y oramos al Señor, y luego pareciera que dejamos a Dios allí y vamos a hacer nuestros quehaceres. Le decimos: Dios, bendíceme, y me voy. Yo sé que nosotros no le decimos así a Dios, pero inconscientemente eso es lo que hacemos, porque no tenemos la conciencia de que vivimos todo el tiempo bajo la mirada poderosa de Dios. Entonces, cuando usted está tomando el autobús, cuando usted está tomando el metro, cuando usted está en su vehículo, cuando usted va en la moto, cuando usted está llegando a su oficina, cuando usted está prendiendo su computadora, cada una de las actividades, entiéndase, cada minuto, cada segundo, usted está frente al escrutinio de Dios. Y eso a veces lo hemos perdido de vista. Cuando la ama de casa está cocinando, a veces perdemos la noción. Yo estoy haciendo esto para gloria de Dios, porque como lo dice la palabra, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Entonces hablamos de labores que parecieran no ser espirituales. Miren, la palabra del Señor nos dejó normas, estatutos y formas de cómo vivir más acá del sol, no más allá del sol. ¿Ok? Sabemos que cuando morimos una vez y vamos y ya. Unos para premiación eterna, otros para condenación eterna. Pero lo cierto es que la palabra del Señor recoge una serie de normas y una serie de recomendaciones para que vivamos más acá del sol. Es decir, Dios tiene razón, Dios tiene una forma, Dios tiene un estilo para ti en cada cosa que haces, en tu profesión, en la forma en la que cuidas a tu familia, en la forma en la que cuidas a tus hijos, en la forma en la que cocinas, en la forma en la que ejerces tu profesión. Dios tiene cuidado de todos esos detalles. Y la Biblia habla más de aquí que de allá. En semanas pasadas estuvimos hablando de profecía. Y lo cierto es que Dios habla de profecía, de eventos futuros, pero sobre todo la Biblia está llena de cosas para hacer aquí en la tierra. Y a veces nosotros no tenemos la noción y dejamos pasar. Y yo quiero que consideremos eso. Luego del Génesis 3, antes del Génesis 3, Dios había dejado al hombre en el huerto del Edén y le dio el mandato de que lo cultivara. Entonces ahí podemos entender que el trabajo no fue un castigo. Y a veces nosotros tenemos la idea de que el trabajo es un castigo. De hecho hay canciones que dicen eso. Porque el trabajo para mí es un castigo. ¿Sí ha oído esa canción? Sí. La canción dice: a mí me llaman el negrito del batey. Ajá. Es muy viejo, muy viejo. Pero así dice, porque la gente tiene la idea de que el trabajo es un castigo de Dios. Y Dios, antes de la caída del hombre, ya había determinado, le dio la libertad para que hiciera cultura. Pero luego en el Génesis 3 ocurre la caída. El sistema actual quiere anularnos como cristianos en la sociedad y en la cultura, para no vivir plenamente en este mundo. Pero entonces la pregunta: ¿cómo podemos los fieles de Dios estar en el mundo, pero sin ser del mundo? Y eso es muy interesante, porque la Biblia me dice que no somos de este mundo, pero vivimos en el mundo. La Biblia me dice: tú no eres de este mundo, pero disculpe, yo tengo que ir al mercado a hacer compras. O sea, si yo estoy en el mundo. Tú no eres de este mundo, sí, pero cuando llueve y yo voy en la moto, me mojo. Entonces, sí, estoy en un mundo, estoy en el mundo y estoy en mi forma física.
Vamos a ver qué dicen los apóstoles y qué dejó el Señor recolectado acerca de este tema. Vamos a considerar algunos pasajes que a veces se malinterpretan con respecto a esto. Porque a veces pensamos que nuestra vida debe girar en torno a cosas que no se pueden ver. Es decir, a veces tenemos la idea que la vida del cristiano es una vida meramente espiritual y de contemplación. Es decir, que si nosotros todo el día salimos desde la mañana y nos quedáramos viendo al cielo y con las manos así, Dios sería feliz, porque estaríamos adorándolo así, como en una especie de contemplación eterna. Y resulta que no es así, mi hermanos. Tenemos un mandato del Señor. Tenemos que trabajar, tenemos que vivir, tenemos que existir y tenemos que conciliar eso con la vida de fe. Y eso es lo que yo quiero exponer en esta mañana. Vamos a 1 de Pedro 2:11. Porque los apóstoles nos explican, mire, algo quiero que quede claro, y es que ustedes no son de este mundo. Ustedes son extranjeros, dice. El pasaje de ahora dice: amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces ahí hay dos características que Dios nos concede. Somos extranjeros y peregrinos. Diga conmigo: extranjero, peregrino. Quizás nosotros hoy no tenemos una idea muy fuerte acerca del extranjero, porque el extranjero llegó y hizo su vida en un país y ya. Pero en aquel tiempo ser extranjero era una diferencia muy marcada. De hecho, las costumbres no se mezclaban muy bien. Y por eso Dios le dice al pueblo de Israel: mira, no te mezcles con las naciones paganas. Es decir, había una relación muy interesante con respecto a las culturas, porque el extranjero era totalmente diferente al lugar a donde llegaba. Era diferente, no era igual. Y cuando dice peregrinos, la palabra nos quiere dar la idea de que nosotros estamos de paso. Es decir, el tiempo en la vida es muy corto. Eso es lo que nos quiere decir la palabra. Pero la verdad es que nosotros pasamos año tras año tras año. Nosotros celebramos diciembre, nosotros cantamos gaita, nosotros celebramos cumpleaños, nosotros vemos a nuestros hijos crecer. Entonces el tiempo sí pasa rápido, pero nosotros tenemos que saber cómo vivirlo, cómo ser fieles a Dios en este tiempo. Es decir, somos extranjeros y la palabra dice que debemos abstenernos. Abstenernos significa no hacer, cuidarnos, quitarnos, apartarnos. Eso es abstenerse. Abstenerse viene del no hacer. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor que no debemos hacer? Bueno, la palabra es taxativa y clara, y la palabra nos dice: absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Los deseos carnales, las pasiones, somos distintos a las personas que viven en el mundo. Por eso es que la palabra dice que somos extranjeros, porque somos distintos. Pero ojo, no hay que malinterpretar la palabra. Distintos es una cosa y que estamos fuera del mundo es otra. Nosotros tenemos que seguir trabajando, nosotros tenemos que seguir viviendo. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:12. Más adelantico, el versículo siguiente dice: manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como a malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación al considerar vuestras obras. El sentido de peregrinos nos da la idea de que necesitamos luchar contra la corriente del mundo, pero seguimos manteniendo la estancia aquí en la tierra. Ahora, no pertenecemos a este mundo, eso ya lo sabemos y creo que quedó claro. Pero ahora mira lo que dice 1 de Timoteo 6:17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Esa última parte pareciera contradictoria, porque si nosotros tenemos que apartarnos del mundo, ¿cómo es que nos dice que disfrutemos de las cosas de la vida?
Entonces hay una relación allí. Nosotros necesitamos estar apartados del mundo, pero seguimos viviendo en el mundo. La pregunta, ¿tiene algo de malo vivir en el mundo? Disfrutar de lo que Dios nos dio para que viviéramos en el mundo. Ese ha sido el gran engaño del diablo y del enemigo, que nos ha hecho apartarnos de la cultura. Mire, hoy el diablo quiere hacer presa de la música, de la danza, del cine, de la televisión, de los medios de comunicación, de la política, de todo ámbito, de las redes sociales, de todo. Y la iglesia, queridos hermanos, estamos llamados a hacer cultura, a mantenernos allí. La palabra nos dice que Él nos dio todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y no podemos disfrutarlas mientras el enemigo las tenga atrapadas. El Señor Jesús, antes de ir al cielo, les dijo a sus discípulos, para darles la gran comisión, les dijo algo muy importante y muy interesante. Les dijo, toda potestad me es dada. Él estaba esgrimiendo, él estaba explicando que él tenía los derechos de gobernar toda la creación. Él le dijo, toda potestad me ha sido dada, por tanto, id. ¿Qué quiere decir eso? Querido hermano, tú que eres iglesia del Señor, has sido encomendado, pero no como quien se encomienda a que vaya a algo y haga un mandado, sino que has sido encomendado con los papeles en mano. Has sido encomendado con los papeles en mano que dicen, tú tienes la autoridad para ir y conquistar. Yo pregunto, cuando Jesucristo dijo, toda autoridad me es dada, yo pregunto, ¿el diablo se fue del mundo? No, el diablo continúa en el mundo, pero él está usurpando funciones. Y ustedes conocen muy bien el término de usurpar. Y esto tiene que ver con un término legal. Él está usurpando la autoridad que le pertenece a Jesucristo, pero Jesucristo nos ha encomendado a nosotros. La misión no es para otros, la misión es para ti, es para mí, pero no aquí dentro del local el domingo. La comisión que tenemos y el mandato cultural que tenemos es del lunes en adelante, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, en todo lugar. A veces tenemos la idea de que tenemos que salir del trabajo para cumplir la voluntad de Dios, y no es así. Dios te quiere en el lugar donde estás. Y una de las cosas que Dios quiere que sepas en esta mañana es que Dios te quiere en el lugar donde estás. Dios te quiere y te necesita en el lugar donde estás, haciendo lo que tienes que hacer para el Señor. ¿Cuántos lo creen? Seguimos leyendo más adelante. Mira lo que dice Salmo 37. Vamos a leerlo muy rápido, porque a veces también tenemos en la iglesia la idea de que nuestra herencia está en el cielo, pero en el cielo como que nosotros vamos a vivir en copitos de nieve o en copitos de cielo. Y a veces se nos pinta eso. Miren, si yo les pido a ustedes que representen mentalmente a Dios, ¿cómo se lo imaginan? Y algunos sonríen porque se lo imaginan viejito, vestido de blanco y con una chivita y en un trono grandote, ¿verdad que sí? Ah, que sí, claro. Pero realmente, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es el cielo? ¿Cómo es el lugar a donde vamos a vivir? La palabra dice que va a haber cielo nuevo y tierra nueva. ¿Usted cree eso? Es decir, Dios dice que nosotros vamos a gobernar, y por esa razón nosotros hacemos el esfuerzo de vivir cada día para su gloria y para su honra. No solamente para ser salvos, sino para obtener coronas, premiación, porque Dios va a premiar a aquellos que cumplen su voluntad aquí en la tierra. Pero a veces tenemos la idea de que todo va a ser arrasado por fuego y que la tierra va a desaparecer. Y mi hermano, la palabra dice que nosotros heredaremos la tierra. Mira lo que dice Salmo 39, no lo dice una vez, lo dice varias veces. Mira, Salmo 39, versículo 9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Diga conmigo, heredarán la tierra. Más fuerte, heredarán la tierra. Salmo 37, 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia y paz. El versículo 22 dice, porque los benditos de él heredarán la tierra.
y los malditos de él serán destruidos. El 29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. El 34 también lo dice, espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Vivimos aquí y viviremos aquí en una tierra renovada, porque Dios nos ha dado la tierra por heredad. ¿A quién? A sus hijos. A veces perdemos la noción de eso, querido hermano. Por eso es que Dios nos ha mandado y nos ha enviado a hacer cultura. Y por eso es que nosotros debemos vivir como extranjeros. Y yo te hago una pregunta. ¿Es evidente para los demás que tú eres distinto en tu vida cotidiana? Es decir, cuando tú estás con tus amigos, cuando tú estás en tu trabajo, ¿hay alguna diferencia? Es decir, si alguien está echando un chiste colorado o grosero y tú llegas al sitio, ¿qué pasa? ¿Las personas se sienten incómodas y se callan o siguen? Si al momento de necesitar un consejo se acercan a ti, ahí hay evidencias de que nosotros estamos afectando la cultura, de que nosotros estamos siendo luz en medio de la oscuridad. Las personas se dan cuenta de que tú eres extranjero. Miren, yo he visto eso todo el tiempo y cada vez que viajamos con el misionero Gedeón veo eso, porque no lo pueden ver los guardias porque lo paran, automáticamente nos paran. Pero de lejos, si lo ven, a veces él tiene que hacerse el dormido porque si no nos paran. Porque hay algo diferente, hay algo distinto, y aunque él no diga nada, automáticamente la gente dice, ese es extranjero, párate. Y así debemos ser nosotros en el lugar donde nosotros estamos. Aunque nosotros no andemos diciendo y aunque nosotros no carguemos la Biblia así encima, la gente tiene que notar que tú tienes algo diferente. Tú tienes que ser esa luz, tú tienes que ser esa sal, tú tienes que ser ese leudante que leuda la masa para aquellos que han hecho pan o torta. En el pan es el leudante, en la torta es, no sé, polvo de hornear, el bicarbonato, digo yo, no sé. Los que hacen torta, yo no soy mucho de torta, yo soy más de pizza. Pero así debemos ser nosotros, queridos hermanos. Nosotros debemos ser ese punto divergente en el lugar donde tú estás. A eso nos ha llamado Dios, no a encerrarnos. Mira, vamos a leer, vamos al contexto y quiero ver otro texto que a veces pareciera que nos da la idea de que nosotros debemos vivir solamente en lo espiritual. Lo material no tiene ningún sentido. Vamos a ir a Colosenses 3, 1 y 2. Colosenses 3, 1 y 2. Hermanos, yo he escuchado este pasaje y me argumentan, por eso es que tú tienes que vivir apartado. No te juntes con la chusma. Mira lo que dice Colosenses 3, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si yo leo ese pasaje sin contexto, sin nada, solamente lo leo, me levanto una mañana, abro la Biblia y pum, pongo el dedo. Usted no hace así, ¿verdad? Te lleva una secuencia. Pero si usted en algún momento llega y abre la Biblia y hace así y lee ese pasaje, usted podría entender que la Biblia y que el apóstol en ese pasaje le está diciendo que se aparte del mundo, que se quite del mundo, que no se junte con nadie, con la chusma, que usted busque y solamente vea hacia arriba, poner la mira en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir? Bueno, que solamente debo ver al cielo, no debo ver más nada. Pero cuidado, porque ese no es el sentir del apóstol ni del Señor cuando nos deja recogido en la palabra este pasaje. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Qué quiso decir Pablo? Bueno, Pablo quiso decir que ya yo no puedo jugar voleibol, yo ya no puedo jugar basquetbol, yo ya no puedo ir de campamento, ya yo no puedo escuchar música, ya yo no puedo hacer. No, nada de eso. ¿Qué estaba queriendo decir? Vamos a ir al contexto. Para poder ir al contexto vamos a ir un poquito más atrás, en los versículos anteriores, porque el apóstol allí estaba luchando contra una corriente filosófica que hoy existe también, que se llama el ascetismo.
¿Qué es esa corriente filosófica? Bueno, son esas personas que quieren vivir una vida sin nada. A veces solamente con lo que tienen puesto. Y eso lo vemos en culturas como en la India. El ascetismo. Es decir, tratar de vivir en la extrema pobreza sin tener nada, sin conectarse con nada, irse y apartarse de la sociedad, porque a través de eso las personas creen que van a encontrar iluminación y van a crecer espiritualmente. Nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, orándole al Padre, dijo, Padre, no te pido que los quites del mundo. Así dijo Jesucristo. Es decir, no te pido que me los eches a otra parte, sino que te pido que los cuides, que no se pierda ninguno. Y el ascetismo se ha metido en la iglesia hoy en día. Porque a veces tenemos la idea de que podemos alcanzar el favor de Dios por medio de las obras. Y no es por medio de las obras, es por la gracia de Dios. Solo por la gracia de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer para poder ser justificado delante de Dios. Nosotros creemos por fe y el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz es el que nos puede limpiar y el que nos puede salvar. ¿Cuántos lo creen? Entonces no hay otra manera. Y ese era el contexto en el cual él estaba diciendo: si pues habéis resucitado, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en los de la tierra. La idea de que en la medida de que sacrificamos nuestro cuerpo, fortalecemos el espíritu y ganamos el favor de Dios, querido hermano, déjame decirte en esta mañana que no hay algo que nosotros podamos hacer para ganar el favor de Dios, sino su gracia. Su gracia. Su gracia. No hay otra manera. Y en función de la gracia que Él nos dio, nosotros respondemos a esa gracia y por tanto lo seguimos. Por tanto lo obedecemos. Por tanto nos apartamos del pecado. Pero no es al contrario. No es que nos apartamos del pecado para ganar el favor de Dios. No sé si me explico. Porque ya Jesucristo hizo el sacrificio en la cruz, es que yo, por amor, puedo seguirlo y apartarme del pecado. Ese es el contexto en el cual él está escribiendo eso y en el cual está explicando eso. Vamos a leer un poquito antes, en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, 20 al 23 dice: si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, de conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trabajo del cuerpo, pero no tienen valor contra los apetitos de la carne. Y ese es el contexto en el que él dice: busca las cosas de arriba, mira arriba. No trates de cumplir tradiciones del hombre. Eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. Y Pablo amplía mucho más esa idea en Colosenses 3, 8 al 10, un poquito más adelante. Quiero que vayamos allí rápidamente, de todas maneras va a aparecer en la pantalla. Dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y vestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. De eso es de lo que está hablando el apóstol allí. Cuando él dice: pongan la mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, se refiere a eso, a que nos apartemos de eso, nos apartemos del enojo, de la malicia, de la blasfemia, y que nos despojemos del viejo hombre. Eso es lo que él dice ahí. Debemos poner la vista en las cosas de arriba. ¿Y qué son las cosas de arriba? Porque él dice: donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y a veces nosotros tenemos la idea de que cuando dice que pongamos la mirada en las cosas de arriba, es que simplemente veamos al cielo y nos quedemos así. Como las estatuicas de las estatuas que usted a veces ve, ¿sí? Que solamente están así. Y ya. Hermanos, Dios no quiere eso. Dios quiere que seas la sal en medio de la cultura. Por eso dice: busca las cosas de arriba. ¿Y qué es? ¿Qué significa eso?
que vivas una vida de contemplación. No, claro que no. Mira lo que dice Colosenses 3:12, un poquito más adelante. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿De qué habla esto? Voy a volverlo a decir. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. ¿Recuerdan hace unas semanas el fruto del Espíritu? De eso se trata. Y eso se resume en una palabra: el carácter de Jesucristo. Diga conmigo: carácter de Jesucristo. Otra vez más duro: carácter de Jesucristo. Y esa es la vida cristiana, querido hermano. Por eso la palabra dice: busca las cosas de arriba. Cuando dice busca las cosas de arriba, no es que te apartes. Tú necesitas estar en el lugar donde tú estás. Tú necesitas hablarle a tu familia. Y más que hablarle, que tu familia vea los frutos que tú das como cristiano. De nada nos sirve a nosotros tener la Biblia, llevar la Biblia, decir soy cristiano, pero no estoy afectando. Estamos llamados a afectar la cultura. ¿Cuántos lo creen? Y eso es lo que ha pasado en nuestra nación y en otras naciones. La iglesia de Jesucristo, con todo el poder del Espíritu Santo, la semana pasada estuvimos hablando de eso, del poder del Espíritu Santo. Dentro de nosotros reside el poder más grande del universo. Sin embargo, no estamos afectando a la sociedad. Al contrario, la sociedad está permeando cada vez más en nosotros. Nosotros no estamos atacando, nosotros nos estamos defendiendo. Y no puede ser así, mi querido hermano y querida hermana. No puede ser así. Nosotros necesitamos ser luz en el lugar donde nosotros estamos. Y la palabra clave es esa: el carácter de Jesucristo. El carácter de Jesucristo. Por eso es que no podemos pensar que buscar las cosas de arriba es solamente vivir alejados y apartados y no tener contacto con nada ni con nadie. Eso era lo que pensaban algunas sectas y por eso se apartaban. Jesucristo, cuando vino a la tierra, se apartó solamente para ayunar y tener comunión con el Padre, pero luego regresaba y compartía con los paganos, compartía con los publicanos. De hecho, los fariseos los reclamaban a él por eso, porque le decían: bueno, ¿y qué haces tú comiendo con fulano? Cuando a ti te vean comiendo con fulano, tú no tienes que tener vergüenza, porque tú eres luz en el lugar donde tú estás. Dios te mandó allí. Donde tú estás, allí te mandó Dios. Y a veces nosotros nos preguntamos: Dios, pero ¿por qué a mí me pasaron las cosas que me pasaron? ¿Por qué a mí me fue bien o por qué a mí me fue mal? Si creemos en la soberanía de Dios, si creemos en la soberanía de Dios, tú estás en el lugar que Dios quiere que estés. Dile eso a tu hermano, dile: tú estás en el lugar que Dios quiere que estés. Vamos a otro texto que también se malinterpreta. También a veces lo interpretamos de una manera equivocada. Escuche con atención. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Mire lo que dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y aquí el 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Wow. Si yo leo ese pasaje nuevamente y yo abro la Biblia y hago así y lo leo sin discernir el contexto, yo puedo decir: ahí está, listo. Yo tengo que dejar de ver las cosas que se ven, yo debo ver las cosas que no se ven. Por eso yo tengo que alejarme de todo. Y ese no es el contexto, y eso no es lo que quiere decir el apóstol. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, tenemos que leer el contexto. Estamos en 2 de Corintios 4. Vamos a ir a 2 de Corintios 4, pero un poquito antes. No el versículo 16, sino el versículo 4.
Porque el apóstol estaba pasando por una situación difícil y en él estaban las marcas del evangelio. ¿Cuáles eran las marcas del evangelio del apóstol? Bueno, que había sufrido, que había sido golpeado, que había sido apedreado, que había sido encarcelado, y cada vez que él podía lo recordaba. Habían dos cosas que él generalmente hacía. Él chapeaba, él decía, yo soy romano, cuando tenía que hacerlo, ¿no? Él decía, yo soy romano. Y ya lo hemos visto en el libro de Hechos. Lo estuvimos viendo extensamente, maravillosamente. Pero algo siempre él recordaba: yo llevo las marcas de Cristo, yo he sido vituperado, yo he sido azotado 40 azotes menos uno, es decir, 39 azotes. Me han golpeado, me han vejado, he ido a la cárcel, he salido de la cárcel. Esas son las marcas que él tiene en su cuerpo de Jesucristo. Pero mira lo que dice el contexto, ¿ok? Vamos a entender el pasaje que leímos anteriormente con este pasaje. Dice así: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesucristo, para que también la vida de Jesucristo se manifieste en nuestro cuerpo. Querido hermano, Pablo pagó un precio alto por seguir a Jesucristo. ¿Qué precio estamos pagando nosotros por seguir a Jesucristo? Si tú te encontraras con Pablo y Pablo te mostrara las marcas de Jesucristo, es decir, todo lo que sufrió él por Jesucristo, y tú te lo encuentras y él te dijese esta palabra, ¿y tú qué le responderías? Oye, Pablo, muy bien, te felicito. Echa para adelante. O tú también les dirías: Pablo, yo te entiendo, yo también soy siervo del Señor, he sufrido, yo también sigo a Jesucristo, sigo los pies del Maestro y yo sufro por su causa. Y cuando digo que sufro por su causa, no te estoy diciendo que te vayas y a que te golpee la gente, no. Pero tú eres un sacrificio vivo, santo, agradable, todos los días. Lo buscas de mañana en oración, lo buscas de mañana por medio de la palabra. Te alejas, así como dice el texto anterior, busca las cosas de arriba porque te alejas del medio ambiente pecaminoso. No es que te vas, porque es muy fácil vivir una vida santa, apartado y sin tener contacto con nadie. Pero lo difícil es estar en el lugar donde estás y mantenerte en santidad. Eso es lo que te pide el Señor hoy en esta mañana. Mantente en el lugar donde estás, pero con santidad, para que te puedas encontrar con el apóstol Pablo y decir: Pablo, yo también estoy viviendo una vida de fe. Yo también estoy siguiendo las pisadas del Maestro. Amén. Eso es. Entonces, cuando nosotros vemos el primer pasaje que leímos ahorita, que dice, mirando nosotros las cosas que se ven, ¿sí? No mirando esas cosas, sino mirando las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. ¿Qué está queriendo decir el apóstol? Bueno, que todo lo que él sufrió aquí en la tierra que se ve, él lo tiene sin importancia. Él está buscando las cosas eternas. Eso es lo que quiere decir. Él no quiere decir aquí que las cosas que se ven son el carro, es la casa, es el negocio, es la familia, es los hijos. Eso no es lo que quiere decir el apóstol. El apóstol lo que dice es que las cosas que se ven, y por eso quiero que volvamos a leer el pasaje y coloquemos nuevamente el pasaje en la pantalla, y quiero que nos vayamos con esta imagen muy importante. Vamos a ir leyendo desde el versículo 17. Dice: porque esta leve tribulación momentánea, es decir, lo que se ve, ¿sí?, produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. ¿Qué quiere decir eso? Lo que no se ve. Es decir, lo que sobrepasa a lo que se ve. El versículo 18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, las dificultades, los problemas, ¿sí?, los momentos difíciles, eso que se ve. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven, es decir, las aflicciones, los sufrimientos, las consecuencias de sufrir por Cristo, son temporales. Diga conmigo, temporales.
ahí no se está refiriendo a tu casa, a tu carro, a tus hijos, a tu familia. Ahí se está refiriendo de todo lo que tú sufres por causa del evangelio. Eso es temporal. Por eso es que vale la pena seguir a Jesucristo. Porque todo lo que vivimos aquí y que sufrimos por causa de Jesucristo es temporal. Diga conmigo, temporal. Otra vez, temporal. A eso es a lo que se refiere el apóstol. Pero las que no se ven, es decir, las bendiciones que tenemos en Cristo son, y termina diciendo, son eternas. El carácter de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol aquí, cuando dice en el texto que busquemos no las cosas que se ven, sino las que no se ven, él se está refiriendo a eso. No a que tú no tengas carro, no tengas casa, no tengas familia. Yo te pregunto, ¿tus hijos se ven? Sí, cuando tú llegas a tu casa, ¿tus hijos se ven? Sí, claro. Dios no te está diciendo que deseches a tus hijos. No. Tu esposa se ve. Mi esposa se ve. Dios no me está diciendo, no, deséchala porque las cosas que no se ven. No. No es a eso a lo que se refiere el apóstol, queridos hermanos. A lo que él se refiere es al sufrimiento que nosotros vamos a tener aquí en la tierra por causa de Cristo. ¿Dónde? Cumpliendo el mandato cultural. Haciendo cultura. Llevando el mensaje del evangelio con nuestras vidas en el lugar donde Jesucristo nos ha puesto. Y esa es la reflexión que Dios nos deja hoy. No es que nos apartemos del mundo, no es que este mundo creado por Dios, es decir, trabajo, familia, negocio, porque a veces tenemos esa dicotomía en la mente. Y creemos que hay una diferencia entre lo sagrado y lo secular. Y nosotros estamos luchando fuertemente para cambiar esa mentalidad en el cuerpo de Cristo. No hay tal cosa como sagrado y secular. Todo delante de Dios es sagrado. Tu profesión delante de Dios es sagrada. Todo lo que tú haces delante de Dios tiene un valor. Lo que yo hago tiene un valor, lo que tú haces tiene un valor. Repite conmigo, lo que yo hago tiene valor. Díselo a tu hermano, lo que yo hago tiene valor. Díselo al otro, dile, lo que yo hago tiene valor. Dile al otro, lo que yo hago tiene valor. Entonces, queridos hermanos, para finalizar yo te pregunto, ¿estás dispuesto a sufrir las consecuencias del evangelio en el lugar donde estás? O de repente vamos a hacer algo más fácil, mejor nos apartamos. Si hay una reunión de personas allí y están como hablando algo raro, yo mejor me aparto. Porque es mejor me aparto. ¿No? Dios te ha mandado a que estés allí, pero siendo luz. Como cuando Jesucristo estuvo en la tierra, que comió con publicanos y pecadores. Así nos manda Dios, que sigamos las pisadas del Maestro. Entonces, para finalizar, esto es la vida cristiana. Yo les dije que cada vez que tuviera la oportunidad de estar aquí frente a ustedes, iba a hablar de la vida cristiana. Y seguimos hablando del fruto del Espíritu. Querido hermano, que tú puedas mostrar el fruto del Espíritu donde tú estás. En todo lugar donde tú te encuentres. Que no olvidemos que somos extranjeros. ¿Qué significa que somos extranjeros? Que la gente tiene que notar algo diferente en ti. Y no es el corte de cabello. No es que bajaste de peso. No es que tienes una camisa nueva. Es que la luz de Cristo brilla en ti. En el lugar donde tú estás. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado, seguramente a usted. Y a usted le dicen, pero yo veo algo raro en ti. ¿Sí le ha pasado? Y los que no conocen de Cristo dicen algo así. Tienes como un ángel, te dicen. Tienes como un aura. ¿No te han dicho? Hermanos, el poder de Cristo en nosotros para transformar a nuestra nación. ¿Cuántos quieren ver a Venezuela transformada? Yo quiero ver a Venezuela transformada. Por supuesto, no va a pasar de la noche a la mañana, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer con diligencia. Entonces busquemos las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba?
Nos levantamos en la mañana y nos quedamos así todo el día, así, viendo para el techo. No. Que vivamos en el lugar donde estamos con el carácter de Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo lo que implica ser un cristiano verdadero, aunque sufras. Y allí es donde está el secreto. Y esas son las cosas que se ven, las que dice que no te importen las cosas que se ven. Lo que tú puedas sufrir, que no importa. Muchas veces tú sufres por la verdad. ¿Cuántas veces tú has tenido que sufrir por la verdad? Muchas veces. Por decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ese es nuestro trabajo. Esa es la consigna y eso es a lo que Dios nos ha llamado. ¿Cuántos lo creen? Entonces no somos de este mundo, pero sí somos de este mundo. Entonces somos terrícolas, pero no somos de este mundo. Somos terrícolas, ¿sí? ¿Somos o no somos? Sí, claro que sí. Si nosotros no tenemos esa idea de que vivimos en un mundo etéreo, sí, nuestro cuerpo va a ser transformado, pero mientras es transformado, Dios quiere que estemos y que vivamos más acá del sol. Hay un himno muy hermoso que a mí me gusta que se llama Más allá del sol. Por eso yo digo, más acá del sol. Hermanos, más allá del sol, ese himno dice, aunque en esta vida no tenga riqueza, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Claro que sí, usted tiene su mansión. ¿La tiene o no la tiene? Yo también la tengo, pero tenemos que vivir más acá del sol. Para terminar, ¿estás siendo luz en tu familia? ¿Cómo está tu familia? Tus compañeros de trabajo. Así como escuchábamos en predicaciones anteriores, yo quiero ver a mis hermanos, yo quiero ver a mis amigos, yo quiero ver a mi familia cuando me encuentre con Cristo en la gloria. Yo quiero verlos. ¡Wow! ¡Qué alegría! Y quiero verlos a todos ustedes. Y estoy seguro que usted también quiere ver a toda su familia. Hermano, no dejes de clamar al Señor. No dejes de ser luz por tu familia, por tus hermanos, por tus amigos. Mira, hay gente que tiene un amigo que es amigo de toda la vida, pero no es cristiano. Tú necesitas hacer ese trabajo. Necesitas que él conozca la verdad. Amén. Esa es la consigna. Yo te pido, ponte en pie. Necesitamos tener el carácter de Cristo. Termino con lo que dice Colosenses 3:23. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hermanos, el término todo, ¿qué significa? Todo, pues. ¿Qué otra cosa va a significar? Cuando hagas algo, hazlo para el Señor. Cuando estés echando gasolina, que es difícil, hazlo para el Señor. Cuando estés cocinando, hay quienes les gusta cocinar y a quienes no. Cuando estés cocinando, hazlo para el Señor. Cuando estés caminando, camina para el Señor. Yo quiero que cantemos una canción que dice y habla de la transformación. Queremos que Dios nos cambie y que nos haga más con su carácter. La palabra de hoy es: queremos y necesitamos ser más como Cristo, tener el carácter de Jesucristo en nuestro ser. Yo te pido, cierra los ojos en esta mañana y vamos a pedirle al Señor: Señor, yo quiero cultivar el carácter y yo quiero ser luz en el lugar donde estoy. Yo quiero que todas las cosas que yo pueda sufrir, yo las sufra de buena gana porque son pasajeras. Pero Dios, yo sé que está lo eterno. Por eso debo seguir y continuar en el lugar donde estoy. Yo te pido, cierra tus ojos y cantemos esta canción. Esta canción dice: yo quiero más de ti. Y tiene que ver con el carácter de Dios, lo que el Señor nos dijo hoy por medio de su palabra. Canta conmigo. Yo quiero más de ti.
tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile: quebranta mi corazón, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. La canción dice que quiero habitar en tu presencia. ¿Y qué significa eso? ¿Será que venimos a la iglesia y nos quedamos aquí y no nos vamos más nunca a la casa? No. Significa que vivimos en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, siendo y viviendo en la presencia del Señor. Así que cantémoslo con toda la fe. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia todos los días, Señor. Para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Dile: quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Dile: quebrántame, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. Señor, eleva una oración pidiéndole: Señor, yo quiero tener tu carácter. Ayúdame a hacer luz en medio de la oscuridad, en medio de mi trabajo, en medio de mi familia, Señor. Ayúdame, Dios, a no ver los sufrimientos actuales, Señor, a sufrir por tu causa de buena gana, Señor, a tener en mi cuerpo y en mi ser las marcas de seguir a Cristo. Aunque las personas me rechacen, aunque las personas hablen de mí, Señor, yo quiero llevar tu evangelio. Que tu Espíritu Santo me guíe mi mano, mi mente, Señor. Dile en esta mañana: Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mi vida. Señor, yo quiero menguar para que tú crezcas en mi ser. Señor, yo quiero buscar las cosas de arriba. Ese es tu carácter, Señor. Ese es tu carácter, Señor, en mi vida, en mi ser y en mi familia, que se refleje en mi familia, Señor. Díselo ahora por medio de una oración. Yo quiero, Señor, menguar. Ayúdame a vivir para ti. Señor, ayúdame, guíame,
vez con todo tu corazón. Quebranta mi